Se puede medir, se puede calcular indirectamente mediante la observación de las venas del cuello. Ahora, si queremos medir directamente la presión venosa central, hay que insertar un catéter. Hay que meter un catéter a través de la flexura del codo o de la vena yugular hasta llegar a la aurícula derecha. Con este catéter, que se parece a la cánula del suero, podemos medir exactamente la presión. Sin embargo, es complicado al paciente estar colocándole catéteres cada vez. Por lo tanto, en la práctica lo que se hace es hacerlo echar al paciente, inclinar la cabeza a 45 grados y luego ver a la vena yugular. Normalmente la vena yugular no tiene que verse en esta línea celeste que están viendo ustedes acá, que pasa por el ángulo de Loewis. En estas circunstancias, la vena yugular no se ve. Pero cuando hay dilatación de la vena yugular, se ve la vena. Entonces, eso quiere decir que la presión venosa central está elevada. Cuando vemos a la vena yugular dilatada, quiere decir que la presión venosa central en la aurícula derecha, en lugar de ser 0, está aumentado. Alguna vez ustedes van a ver a los pacientitos cardíacos, a los enfermos de corazón, vean su cuello. Muchas veces está bien dilatado su cuello. Eso es debido a que su corazón no puede bombear sangre. Entonces, hay dos formas de medir la venosa central. La directa, insertando un catéter, y la indirecta, observando las venas del cuello. ¿Dónde estaría exactamente localizado el nivel de referencia para decir presión venosa? Esta referencia está a nivel de la válvula tricúspide. Válvula tricúspide. Claro, uno puede decir, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto de referencia? Aurícula derecha, vena cava. Exactamente estaría a nivel de la válvula tricúspide, que es el punto medio para la medida de la presión venosa. Ya dijimos que más del 60% de la sangre está en las venas y debido a su gran capacitancia sirve como reservorio. Ya hemos repetido varias veces. Más del 60% de la sangre está en las venas y es reservorio de sangre. Cuando se pierde sangre, por una hemorragia, por ejemplo, se desarrollan reflejos que determinan la acción de los nervios simpáticos, los cuales provocan vasoconstricción, exprimiendo la sangre desde las venas hacia lugares vitales como ser el corazón, el cerebro, etc. Concretamente, ¿cuáles son los reservorios de sangre específicos que tenemos? 1, el vaso. 2, el hígado. 3, las grandes venas abdominales. Y 4, el plexo venoso subcutáneo. Aquí están entonces almacenadas gran cantidad de sangre como verdaderos reservorios. Y como leímos aquí arriba, en caso de que perdamos sangre, estos reservorios van a proveer para evitar que órganos vitales no mueran. Por ejemplo, el cerebro. Otro órgano vital es el corazón también. Si al corazón no le llega buena cantidad de sangre, pueden entrar en estos 4 reservorios específicos de la sangre. El vaso, además de ser reservorio de sangre, puede almacenar hematíes. Por lo tanto, el vaso tiene 2 áreas para almacenar sangre: los senos venosos y la pulpa. La sangre, a través de los poros capilares, pasa hacia la pulpa, lugar donde los eritrocitos son atrapados.
mientras que el plasma vuelve a los senos venosos y después a la circulación general. Por tanto, la pulpa roja se constituye en reservorio de eritrocitos, que cuando se contrae por acción del simpático puede liberar eritrocitos, elevando el hematocrito hasta el 2%. Qué interesante es ver que en el vaso existe un lugar llamado senos, ¿no? En donde los eritrocitos son atrapados. Ustedes recordarán que los eritrocitos viejos no pueden pasar porque se destruyen. En el vaso es donde se destruyen los eritrocitos viejos. Pero los jóvenes, como son flexibles, pueden pasar, ¿no? Entonces, en esta parte hay gran cantidad de eritrocitos. Por eso es de color rojo esta pulpa y se llama pulpa roja. El simpático, jóvenes, está inervando al vaso. El simpático, igual que como si el vaso fuera una arteria. El simpático está inervando al vaso. Y cuando el simpático se estimula, cuando el simpático entra en acción, el vaso se contrae. Qué interesante, se parece a una arteria. Y cuando se contrae el vaso, exprime lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que tiene el vaso adentro? Eritrocitos. Estos eritrocitos pasan a la sangre y el hematocrito incluso puede elevarse hasta el 2%, imagínense eso. Interesante es el vaso. Entonces tiene su pulpa roja, pero además tiene su pulpa blanca, el vaso. ¿Por qué blanca? Porque ahí están las células linfoides. Ahí están las células blancas, los leucocitos, lugar donde se procesan. Se parece a un ganglio linfático el vaso, por otra parte, porque existen macrófagos, neutrófilos, es la serie blanca. Es un lugar estratégico el vaso para atrapar bacterias. Entonces, el vaso tiene pulpa roja y tiene pulpa blanca. La sangre, al pasar la pulpa roja se refiere, ¿no? Antes de entrar en los senos venosos, es exprimida. Por tanto, los hematíes frágiles y viejos son destruidos, ya dijimos eso. La pulpa y los senos venosos poseen fagocitos, blancos, ¿no? Donde los macrófagos destruyen a los gérmenes invasores. El vaso tendría dos funciones, ¿no? Una función de la parte roja, limpiar a los eritrocitos viejos, eliminar a los viejos, para permitir que solamente pasen los eritrocitos jóvenes, los activos, y dos, limpiar a las bacterias, gracias a sus macrófagos, a sus neutrófilos que tiene ahí. Muy bien. Pasamos a la microcirculación. Las arteriolas y los capilares constituirían la microcirculación. Las arteriolas pequeñas, ya sabemos, controlan el flujo sanguíneo. Y los capilares intervienen en el intercambio de nutrientes y residuos porque tienen poros capilares. Entonces, las arteriolas, gracias a su distensibilidad, habíamos dicho, se pueden abrir o se pueden cerrar. De esa manera modulan, regulan el flujo sanguíneo. Y los capilares, por tener poros, son los lugares en donde se produce el intercambio de nutrientes y de residuos entre las células del tejido y la sangre. ¿Cuál es la estructura de la microcirculación? Vean el dibujo. Aquí tenemos a la arteria que se ha convertido en arteriola. Esta se ramifica 6 a 8 veces para formar arteriolas. El diámetro de una arteriola, jóvenes, es 20 micras más o menos. Es el diámetro de una arteriola, 20 micras. En cambio, los capilares, ¿cuánto tendrán de diámetro? 4 a 9 micras. Acuérdense que el eritrocito medía 7.8 a 8 micras. Entonces, tiene que pasar por el capilar aplastándose el eritrocito. Tiene que deformarse. Y también dijimos que las arteriolas son ricas en músculo liso. Se dilatan, son distensibles. En el punto de origen de los capilares está el
un esfínter, ¿no? El esfínter precapilar, ¿dónde está? Acá está el esfínter precapilar, los esfínteres precapilares. Es una fibra muscular lisa, circular, es un esfínter, ¿no? Bien. Esto en cuanto a la estructura, esto es anatomía, ¿no? El capilar está compuesto por una única capa de células rodeadas de una membrana basal. Su espesor del capilar es media micra. Posee poros. ¿Cuánto mide cada poro de diámetro? 6 a 7 nanómetros. Muy pequeñito, por supuesto, 6 a 7 nanómetros. Y también su espesor, ¿no? Media micra nada más de espesor del eritrocito. Sin embargo, los capilares no todos son iguales en tamaño. Por ejemplo, hay capilares en ciertos órganos, como en el cerebro, en donde los poros prácticamente son muy pequeños, no dejan pasar nada en el cerebro. En cambio, en el hígado los poros son amplios, y ni qué se diga en los riñones, ¿no? Entonces, hablando de poros, no todos son iguales, repito. Y es importante en el cerebro, los poros son muy estrechos, muy pequeños, no pasa nada fácil por los capilares cerebrales, porque ahí está la vasera hematoencefálica. Por eso se dice vasera hematoencefálica. De la sangre pasa cosas seleccionadas nada más, no pasa cualquier cosa. En cambio, en el hígado, los capilares son tan amplios, sus poros son tan amplios que hasta dejan pasar proteínas, ¿no? Es muy variable entonces, pero en la mayoría de los capilares del cuerpo, estos son sus tamaños, 6 a 7 nanómetros de los poros capilares. Bueno, hoy quedaremos acá porque no sé si existe buena cantidad de alumnos, apenas 39. Apenas 39. Quedaremos en flujo de sangre en los capilares. ¿Alguna preguntita hasta esta parte, estimados alumnos? No hay preguntas. No se olviden, hemos aprendido hoy que para ver si la presión venosa central de la aurícula derecha está elevada, hay que ver el cuello del paciente, pero este tiene que estar echado a 45 grados. A esto se llama ingurgitación yugular. El nivel de referencia exacta para medir la presión venosa es la válvula tricúspide. Ya sabemos que las venas son reservorios porque ocupan más del 60% de la sangre. Hay 4 lugares llamados reservorios específicos de sangre: vaso, hígado, grandes venas abdominales y plexo venoso subcutáneo. El vaso tiene 2 sectores, ¿no? La pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja es el lugar donde los eritrocitos son atrapados y destruidos, los viejos obviamente, ¿no? Y los eritrocitos que se atrapan se acumulan ahí, de modo que cuando el simpático al vaso lo exprime, porque el simpático es vasoconstrictor, en este caso diríamos esplenoconstrictor, diríamos, lo contrae al esplenio, al vaso. Este vaso ha de soltar a la sangre eritrocitos que van a aumentar el hematocrito hasta el 2%. Y su pulpa blanca, obviamente, se ocupa de destruir gérmenes invasores. Entonces, el vaso limpia de la sangre a los eritrocitos viejos que ya no pueden funcionar y la pulpa blanca limpia a los gérmenes invasores. La microcirculación está formada por las arteriolas, las metaarteriolas y los capilares. Las arteriolas son las que controlan el flujo de sangre, la cantidad que ha de entrar a un tejido. Y los capilares se encargan del intercambio, gracias a que tienen poros capilares que miden 6 a 7 nanómetros, que es variable. En el cerebro, los capilares tienen poros muy estrechos. En cambio, en el hígado y en los riñones es bastante amplio. Y finalmente, bueno, ya no vimos flujo de sangre en los capilares. Ya quedaremos acá. Entonces, nos veríamos mañana, continuando con el tema, ¿ya? Muy bien, aprovechen su día de feriado, estudiando, obviamente. Muy bien, hasta mañana, chicos y chicas, Hasta luego, aprovechen su doctor. día. Hasta mañana, doctor.